famoso ahora sí, el famoso know-how, que no le puedo permitir que lo lea todo mundo, porque de otra manera, ¿qué pasaría? Todo mundo tendría la oportunidad de repetir mi negocio sin pagarme un quinto, ¿no? Otros documentos del sistema. Aquí me están llenando de hojitas, creo que voy a hacer también un manual de mensajes sin voz. Ok, documentos del sistema, introducción al sistema de franquicias. ¿Es importante que mi franquiciatario sepa qué es una franquicia? Sí, por supuesto que es importante, para que sepa de qué se trata, a qué se está metiendo. Que no es un negocio que aunque él sea el dueño absoluto, que haya puesto todos sus recursos y todo su esmero y empeño, no es un negocio en donde él va a poder hacer lo que quiera. Son sus recursos, es su negocio, pero hay alguien que se llama franquiciante, que son ustedes, que le dice cómo. ¿Sí? El manejo del otorgamiento de la franquicia. Nos vamos a dar cuenta y mañana también vamos a platicar un poquito del tema de comercialización. No es lo mismo comercializar una taza de café, una pizza, que vender negocios de pizza o negocios de café. Mientras que a uno lo atiendo y va a quedar satisfecho mucho o poco si le ponemos más o menos azúcar o más o menos leche a su producto, el inversionista va a ser mucho más exigente y le tendremos que decir muchas más cosas para las cuales venga a poner sus recursos con nosotros. ¿Sí? De tal forma entonces que estos son algunos otros documentos dentro del mismo manual de operaciones de la franquicia. ¿Sí? ¿Todos se llaman manuales? Sí. ¿Que deberíamos llamarle el gran manual general? Sí. Y todos estos son sus anexos o capítulos o aspectos o contenidos, etcétera, que nosotros también les llamamos manuales dentro del gran manual. ¿Sí? Mercadotecnia, manual de formación o escuela de capacitación, proceso de preapertura, control administrativo, y me estoy brincando de alguna forma a propósito el de imagen corporativa. Una de las primeras evaluaciones a veces intangibles que nosotros hacemos es que le pedimos a cada uno de los que vamos a entrevistar su tarjeta de presentación. Y nos las da el director general, y nos las da el director de operaciones, y nos las da alguien más. Y de repente vemos que de las tres ninguna es igual. Como una es del director general, entonces son con letras de plata, ¿no? Como el otro es más operativo, entonces están plastificadas. Y el otro, como es más de oficina, entonces hasta garrigoleados y figuritas y etcétera, etcétera. Rompe totalmente con una identidad corporativa. No importa qué puesto tengas, la imagen de tu empresa es la misma. Las tarjetas de presentación deberían de ser lo mismo. Que le cambies el puesto, por supuesto. Que lo dejes o le quites el nivel jerárquico o la función a la que te estás dedicando, también puede ser. ¿Sí? Pero que en imagen, en estructura, en presentación, manden el mismo mensaje. Todas son de Angelotti. Todas son de Tortas Shelly o de Pastelerías La Zarza o cualquiera de los negocios, ¿no? Pero sin embargo, y sean curiosos, mañana, porque a lo mejor es algo que ni siquiera ustedes mismos se han dado cuenta, mañana chequen las tarjetas de presentación de diferentes puestos de su empresa y se van a dar cuenta que por ahí alguien tuvo el gusto de mejor cambiarle el fuchsia a color chedrón porque le gusta más, ¿no? ¿Sí? Estoy exagerando, pero a veces sí sucede. Y no se vale, porque son cosas que nosotros damos por supuesto que se están cumpliendo, pero a veces ni nosotros mismos estamos respetando nuestro manual de identidad corporativa. Si nosotros no lo respetamos, pues díganme si el inversionista o el franquiciatario lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? No sé si esa risa es de no te creo o de que ya te pasó
¿Cuál sería la? Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, la que sigue, Jacobo, por favor. Esta es nuestra metodología de elaborar los documentos. No es ciencia del otro mundo, creemos que todo ya está perfectamente reglamentado, documentado, y todos los hilos negros posibles o susceptibles de descubrir ya están descubiertos. Esta es nuestra metodología, no nos pasa nada si se la aprenden. No nos pasa nada, dicen, pues está fácil, nosotros la hacemos y nos ahorramos 250,000 pesos del programa nacional y 250 del consultor y ya la hicieron. No nos pasa nada. Pero en 2 meses nos van a hablar y decir, oye, me quedé aquí porque no supe para dónde seguir. Nos ha pasado y desgraciadamente con malas experiencias. De repente asumen que son fáciles los manuales, hay que ser especialistas. Nosotros en el despacho tenemos gente que está trabajando en hacer manuales hace 6, 8 años, 15 años, etcétera. O sea, no es cosa de mañana me siento y empiezo a redactar, etcétera. No es cosa fácil. Entonces, primero hay una recopilación de información muy importante, por supuesto, a nivel de documentos, a nivel de entrevistas y la percepción ocular. Lo estoy poniendo quizás en diferente orden al que debería. Nosotros levantamos información documental, pero es la que revisamos al último. Porque si lo hiciéramos al principio nos viciamos. Pues ya lo dice y asumimos que así es, o asumimos que así se trabaja, y entonces desdeñamos la visual o la entrevista. ¿Sí? Entonces, si hay documentos, si hay algo escrito, eso lo procuramos revisar al final de nuestra análisis de información. Después verificamos que sea coherente entre lo que se está buscando como objetivos del negocio y lo que se está desarrollando en la operación en realidad. Hacemos un rediseño de la operación. ¿Qué quiere decir esto? Primero sacamos una fotografía que a veces es cruel y burda, A la gente de repente le entregamos el primer versión del manual y dice, ¿y esto de dónde lo sacaste? Pues es lo que hacen allá en tus puntos de venta. ¿Cómo crees si yo tengo una idea de mi negocio totalmente diferente? Pues sí, tienes una idea de tu negocio, pero lo que está pasando allá es diferente. Entonces empezamos a retocar esa fotografía y rediseñar es darle una pulidita para que se vea mejor, para que sea más consistente y para que cumpla con requisitos de ser repetible y transmisible. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? ¿Sí? Hacemos la elaboración de formatos y políticas, hacemos la propuesta de nuestro documento, la implementamos cuando está autorizada, por supuesto, y en el camino se van haciendo correcciones. No quiere decir que en la primera versión todo estuvo perfectamente. Quizás a la hora de levantar la información o no era la época, o las políticas fueron cambiando, o las disposiciones gubernamentales hicieron que se modificara, etcétera, etcétera. Entonces puede haber correcciones y ajustes que nos retroalimentan para volver a hacer una versión del manual de operaciones. Esta es nuestra metodología. Esta es cómo operamos. Esto se ve muy fácil, pero verdaderamente en el día con día nos lleva, 60, 90 días de levantamiento, de diseño, rediseño y presentación de información. Y esto es lo sabroso. Esto es lo sabroso de la franquicia, lo que vamos a repetir. Lo demás es la parte que va a soportar la viabilidad del sistema. ¿Cuál es la viabilidad? Lo jurídico, lo comercial, lo estratégico, etcétera. Pero la parte operativa es la médula. Este es lo que nos diferencia si fuéramos 2 pizzerías iguales de una marca y otra. Si fuéramos cualquier otro negocio entre uno y otro. Lo que cada quien y cómo se llena esto es nuestro know-how. Y eso es lo que no podemos permitir de ninguna manera que llegue a manos de nuestra competencia. Desgraciadamente en Internet, por ahí hay muchos que empiezan a comercializar. Tengo contrato de franquicias
de Domino's, se vende contrato de franquicias de McDonald's. Pues sí, está bien. ¿Y de qué me sirve que caiga en mis manos un manual de McDonald's, aunque yo tuviera un negocio de hamburguesas? ¿De qué me serviría? ¿Verdaderamente creen que tenemos nosotros, y no por desdeñar, lo digo con todo respeto, tendríamos la estructura corporativa que sustentara lo que dice el contrato de McDonald's? No. Entonces, nuestro contrato lo tendremos que adecuar a lo que nosotros sí podemos supervisar, lo que nosotros sí podemos comprometernos a dar. Y eso hace diferencia. Entonces, no se dejen engañar. Si de repente se encuentran que alguien les vende contratos y manuales, mucho cuidado. Esto debe ser un traje a la medida. Y el traje a la medida es tu medida. No la que yo te ponga, sino la que es de tu negocio. ¿Sí? Bien, ¿qué sigue? Como conclusión, el manual de operaciones debe ser presentado en un estilo y alcance que permita que personas que nunca han llevado un negocio lo operen con eficiencia en el corto plazo. ¿Sí? Si lo pongo en problemas de primero no entiendo qué quiere decir la palabra fulanita de tal, híjole. Y si en cada palabra tan sofisticada y tan dominguera la llamamos los mexicanos, no me entienden, mucho menos voy a hacer que comprendan la esencia de mi negocio. Entonces tengo que redactarlo de manera muy fácil. Lo tengo que redactar de la manera tan sencilla que lo pueda leer el operario más sencillo, que puede ser un afanador, un intendente, un lavaloza, como lo puede leer y no le dé tedio ni flojera si lo lee nuestro director general, nuestro gerente de unidad o nuestro director de operaciones, etcétera. A ese nivel tiene que ser la transmisión de la información, que lo lea cualquiera y diga, ya entendí y mañana puedo trabajar. ¿Sí? El manual debe ser un instrumento que capacite, que cumpla con la transferencia y la transmisión de conocimientos operativos y funcionales. La calidad de la transferencia de la tecnología es el eje de la vida de una cadena. Si no transmito, si no doy mi know-how, puedo licenciar una marca, ¿sí? Y me llamo licenciatario, pero no franquiciatario. Puedo ofrecer asistencia técnica, sí. La dan muchos negocios, ¿no? Te capacitan para que lo hagas bien. Pero si no te digo cómo y no me intereso en el día con día lo hagas muy bien, entonces no soy franquicia porque no tengo las 3 características. Puedo hacer cualquier otra estrategia. Puedo dominar el mercado con esa otra estrategia, pero no me llamo franquicia. Decía la señora, de manera chusca, pero muy real. Un día decidimos que fuéramos franquicia, pero no sabíamos ni qué era eso. Y yo, sorpresa, ¿no? Dice que recibió, ¿qué? 100 llamadas. Nada más de ostentarse. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de también estar en lo que fue el nacimiento de la franquicia de Pemex, de las estaciones de servicio. Y todos los consultores decíamos, oye, pues ¿quién habrá sido el consultor que la desarrolló? Probablemente trajeron a alguien del extranjero, porque entre nosotros nos conocíamos todos y nadie decía, yo trabajé ahí. Pero fue una disposición de gobierno que a partir del día fulano de tal y de acuerdo a lo que dice el diario oficial de la Federación, las estaciones de servicio de Pemex se llamaban franquicias de 2, 3 y 4 estrellas, no sé si se acuerdan. Y lo único que hicieron fue cambiar en sus pendones, modificaron un poquito los baños y se ostentaron como franquicia. ¿Eso es una franquicia? Al tiempo y con lo poco que conocemos, eso no es una franquicia. Es un poquito modificación de imagen, ¿no? Por suerte, sí, efectivamente, en el despacho que yo trabajaba, sí desarrollamos la franquicia de Pemex. Entonces no es una disposición oficial, no es algo que hoy toma acuerdo el Consejo de Administración y mañana ya lo hacemos. Es mucho más, es la esencia, es el eje de la vida de la cadena, la transmisión de conocimientos. Y nada más para terminar,
No basta con darle un pescado al que tiene hambre, porque va a comer y va a estar satisfecho un día. Enséñale a pescar, enséñale a operar, enséñale a trascender, transmítele tu experiencia, tu conocimiento, tus ganas, tus deseos de ser mejor, y entonces va a comer toda la vida, y bien. El licenciado Cisneros comentó, la evolución de los manuales ha sido muy rápida en estos últimos años. Lo que nosotros hemos querido es que nuestros manuales de operación sean cada vez más amigables, que nos funcionen más y que no se queden como aquellos viejos manuales ahí guardados, muy bonitos, que nadie lee, que nadie entiende. Entonces hemos estado pensando cómo hacerlo y hemos generado algunas estrategias que el día de hoy queremos compartir con ustedes. Vamos a usar algunos ejemplos y lo que vamos a ver es un poquito la transición de cómo hacíamos las cosas y cómo las estamos haciendo al día de hoy. Y terminando con una pequeña plataforma que ya es parte de nuestra metodología y nuestro concepto para nuestros clientes, en donde lo que queremos es garantizar la transmisión del conocimiento. Entonces, yo también soy de la idea de que probablemente, no es que no entienda, lo que probablemente sucede es que no hemos desarrollado la herramienta para que ese cuate comprenda lo que le queremos decir. Entonces quizá tendríamos que ser más visuales o quizá tendríamos que generar materiales que nos permitan transmitir ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos de los ejemplos que nosotros hemos realizado y nos acompaña la licenciada Tania Cobo con nosotros. Ok, bueno, aquí lo que vamos a hacer es platicarles un poco cómo hemos evolucionado. Este primer ejemplo que les pongo es uno de los primeros manuales que hacíamos, donde nos basábamos en las 5 Qs, ¿no? Eso también lo hacíamos porque queríamos, la verdad, hacer manuales muy bonitos, ¿no? O sea, queríamos, creo yo, siendo honestos y ahora haciendo retrospectiva, siento que justificar nuestro trabajo haciendo unos manuales muy extensos y tomábamos metodologías de ISO 9000 para definir exactamente cada proceso. Si bien es cierto que en ese entonces lo que queríamos era documentar al 100% la operación de un negocio, en este caso un restaurante, no eran manuales prácticos. Es decir, sí documentábamos todo, pero nos dábamos cuenta que al final nadie leía esto porque era tan documentado y tan procesado que sí podíamos haber ganado un premio para ISO 9000, pero en realidad nadie en la práctica los ocupaba. Después, ¿qué pasó dijimos, bueno, nadie los lee, ahora lo que vamos a hacer unos manuales condensados. Ese manualote lo redujimos a la mitad, pero seguimos redactando todo, ¿no? Redactábamos todo el manual, como pueden ver aquí es una redacción de otra empresa. Todo el proceso que antes vimos de los redujimos, vamos a decirles y explicarles lo más importante, y eso es lo que hacíamos, ¿no? Un manual, digamos, una condensación de los qués, el qué lo seguíamos usando para sacar y conocer a la empresa, pero ya lo que entregábamos era como un resumen de esto. Tampoco funcionó como lo que nosotros queríamos que hiciera, ¿no? Que la gente realmente lo usara y le sirviera para la operación diaria. Sí. Por supuesto que funcionaba y por supuesto que cumplía con el objetivo que nosotros queríamos, ¿no? O más bien, cumplía con el objetivo para el cual nos habían contratado, que era documentar los procesos, ¿no? Sin embargo, nosotros pensábamos todavía que no estaba cumpliendo el objetivo que nosotros como despacho nos habíamos trazado, que era generar grandes franquicias. Es decir, nuevamente, si ustedes tienen un negocio exitoso, nuestra responsabilidad es ir de la mano con ustedes a que sean una gran franquicia. Y esto no estaba cumpliendo con ello, porque estábamos entregando manuales que nuevamente en la práctica eran muy difíciles de aplicar. ¿De ahí a qué pasamos? Ahí empezamos a hacer, me bajo un poco de fusión. Dijimos, bueno, la gente no lee, entonces empecemos a meter dibujos, ¿no? Y empezamos con esto, ok, el flujograma de 100% con palabras no lo van a ver, entonces, ¿por qué no? Perdone, sí, es que no está respondiendo. Hasta que me responda. ¿Por qué no hacemos una fusión y hacemos un flujograma con un dibujo para que la gente visual entienda lo que debe de hacer, aunque no lo lea, ¿no? Vamos a hacer que empiecen a entender lo que queremos que hagan. Y entonces esta fue una primera versión donde empezamos a usar dibujitos para explicarle a la gente qué queríamos que hiciera y cómo queríamos que lo hiciera.
Entonces definíamos las áreas del negocio, en este caso es un spa, entonces definíamos las áreas del negocio y definíamos un icono para esa área y desarrollábamos toda esa área del manual de operaciones basándonos en ese icono. Y entonces empezó a funcionar un poco con la gente. Sin embargo, lo que pasaba es que nos faltaba todavía más. Creo que ya íbamos por el camino adecuado con los iconos, ¿no? Pero nos faltaba todavía un poquito más. Perdón, este se trabó, ya no les pude enseñar más de pero... Ok. De ahí con ellos mismos llegamos a una fusión un poco más entendible y más basada en la imagen, en los iconos y en los dibujos para que la gente comprendiera. Esto ya es básicamente puras imágenes, poco texto, con lo cual les ha funcionado muy bien para que la gente entienda y pueda aplicar los métodos que ellos usan en la forma de hacer ejercicios o sus rutinas, ¿no? Entonces esto ya es una fusión que gracias al trabajo que hicimos con este cliente y involucrarnos en su operación, pudimos llegar a un manual y ver cómo debíamos de aplicar los dibujos a la redacción del manual. Este es un ejemplo de lo que, después de ver todo eso y ver que realmente necesitamos un manual para punto de venta, decidimos hacer un tipo manual revista, algo muy llamativo que cuando la gente lo viera en la barra, en la caja, en cualquier lugar, lo agarrara y lo quisiera hojear y quisiera ver qué contenía, porque era un material llamativo. Entonces empezamos a diseñar este tipo de manuales que, como pueden ver, es mucho como si fuera una revista, ilustramos mucho, ponemos como lo más importante, las reglas en esta sección, emulamos mucho una revista por el concepto sobre todo de este negocio, ¿no? Entonces, para llamar a la gente de operaciones a que viera lo que queríamos de ellos y cómo queríamos que trabajara, emulamos una revista para que ellos fueran a la barra, la agarraran y la usaran, ¿no? Entonces, esto es como en escrito, en un papel escrito, en un manual escrito, lo que estamos tratando de hacer, entregarles manuales de punto de venta, ¿no? Hacemos todo ahora sí que todo el análisis de la empresa con los QEs, con lo del ISO. Con eso conocemos su empresa, pero llegamos a un manual punto de venta que la gente use, que lo llame y que lo puedan ver. En este tipo de manuales, bueno, esto no podríamos hacerlo si no entendiéramos la operación de lo que está sucediendo. Es decir, ahorita decía Arturo que nosotros vamos al punto de venta a documentar la situación. Esto, por supuesto, no se puede hacer a larga distancia y esto no se puede hacer si nosotros no nos involucramos en el negocio. Es por eso que en el caso, como lo estamos trabajando, ¿no? Lo que hicimos en el caso, lo que estamos haciendo ahorita con OnSolo es tener gente nuestra involucrada en el negocio de ellos. ¿Y cuánto tiempo estuvo Juan ahí con ustedes? 2 semanitas siendo mesero, siendo capitán, siendo lavalosas, cortando, ¿no? Entonces se tiene que involucrar con ese negocio porque si no, ¿cómo lo documentamos, no? Es parte fundamental de lo que tenemos que ir haciendo ahí. Pero bueno, lo importante de esto es, si regresas tantito al de Barbie. Sí, sigue subiendo, bajando tanto. Lo importante de esto es que quien quiera que lo haga, ¿no? Nosotros o quien sea o quien quiera que desarrolle este tipo de trabajos, lo más recomendable es algunos puntos importantes. Ahí, algunos puntos importantes es documentar lo básico para que la operación funcione, no documentar de más, documentar lo más gráfico que se pueda y que dentro del manual haya tips o haya no olvides o haya el importante o haya el icono o la recomendación para que esa persona en el punto de venta sea más efectiva, ¿no? Yo tengo un caso ahorita con unos clientes de Morelia que literalmente, así como lo dices, se los he explicado 10 veces y les he dado el curso 3 veces. Entonces llegué a un momento, me senté y llegué a pensar que no eran para este negocio, ¿no? O que sus capacidades eran menores, ¿no? Por llamarles de alguna manera. Que tenían capacidades diferentes, ¿no? Pero al final, y siendo muy proactivo, pensé y me di cuenta que realmente el curso es complicado. O sea, el curso es complicado y me di cuenta que ellas no lo han abierto porque les da flojera mental. O sea, no todos somos, por ejemplo, para los números, ¿no? Estoy hablando de un curso de finanzas. Entonces, es muy complicado para alguien que no entiende números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñar finanzas for dummies, ¿no? Finanzas con dibujitos, etcétera. De tal manera que nosotros tenemos que garantizar que esa persona aprenda. Entonces yo lo que te diría es nuestra responsabilidad que él aprenda, no es la responsabilidad de él aprender.
Porque si fuera la responsabilidad del aprender, pues se va solo. Pero para eso compró una franquicia, ¿estamos de acuerdo? Entonces tenemos que estar pensando cómo le hacemos para transmitir este conocimiento, ¿no? Los manuales de imágenes empezaron siendo el típico manual de imagen donde veíamos logotipo, qué colores, qué tipografía debíamos usar. Ahora hemos llegado a un manual que el franquiciatario realmente le sirve para saber qué poner en su unidad, cómo ponerlo, las medidas y cómo debe de lucir su unidad, ¿no? En todo momento y básicamente en cada pared de su unidad. Después de que hicimos todo este trabajo y llegamos a este tipo de manuales, nos dimos cuenta que estábamos muy atrasados con respecto a las tecnologías actuales, ¿no? Que no podía seguir siendo papel y ya el papel realmente está por desaparecer en algunos años. Entonces decidimos que íbamos a cambiar una plataforma y entonces empezamos a transformar todo esto a lo que es una plataforma web. Nos empezamos a dar cuenta la complicación que tiene cuando ya empiezas a tener muchas unidades, 50, 100, 120 unidades, y entonces el contrato te dice que este es el manual 34 de Puebla La Vista, ¿sí? Propiedad de no sé quién. Ese dato está relacionado al contrato, ¿no? Y tú modificaste 3 páginas de ese manual. Entonces, y además el contrato te dice que tendrás que notificar por escrito, quitarle las hojas al manual, que te las firme de reentregado, ¿no? Porque ya lo habíamos penalizado, ¿no? Si no lo hace, ¿no? Entonces el contrato te dice que vayas por ellas, le des 3 hojitas, te firme recibido, le reciba las otras 3 hojitas, tú mismo le cambies las hojas al manual de operaciones. Entonces imagínense la complicación, porque aparte también dice el contrato que será nuestra obligación mantener vigente y a última versión el manual de operaciones del franquiciatario. Entonces eso en la práctica se empieza a complicar demasiado, ¿no? Y más cuando tienes 100 unidades en toda la República, eso se empieza a volver muy complicado. Entonces hablamos con los abogados y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque no voy a estar cambiando 3 hojitas de cada una de las unidades de toda la República, ¿no? O en el caso de este cliente con España, ¿no? A ver, ¿cómo le hacemos en España? Mándaselas por mensajería, etcétera. Entonces logramos ligar nuevamente, como decíamos en la mañana, un tema operativo, ligarlo al contrato y decir, ¿qué hacemos si esta plataforma siempre está a último nivel? Y a través de Password le damos entrada al franquiciatario. Entonces, yo estoy cumpliendo con la obligación que quiere el abogado de estar siempre a último nivel. Estoy cumpliendo de que él conozca el último nivel. Y de cualquier manera, siempre la última versión será la mía. Y entonces migramos a esto. Con esto lo que les quiero decir es, ¿qué pasa cuando el contrato no me respalda en temas operativos o tomo decisiones operativas que el contrato no menciona? Ok, entonces decimos, ¿cómo vamos a hacer para pasar todos los manuales que le tengo que entregar a un franquiciatario a la web? Primero teníamos el problema de la seguridad, no podíamos poner esto en la web para que todo el mundo accesara y lo viera, ¿no? Entonces, bueno, una clave, entonces el sistema es, cada franquiciatario al volverse parte de la franquicia se le otorga un usuario y una clave para que pueda acceder y vea su información. Ya accede a su portal, como pueden ver en la parte de arriba te da la bienvenida personalizada porque hay algunos datos que tenemos la virtud de jalarlos personalizados por cada unidad, ¿no? Lo cual nos ayuda mucho con la comunicación de los franquiciatarios. Después vino la decisión de cómo dividir la página web o esta plataforma para que el franquiciatario lo usara. Decidimos poner la parte central como un anuncio donde podemos poner lo que realmente queremos que ese franquiciatario vea en ese momento, lo que nos interesa, lo que está en ese momento. En este caso son productos navideños, queríamos que compraran en ese momento el producto porque ya se venía la temporada, entonces aquí se lo ponemos central. Cada temporada ellos van cambiando aquí la información que quieren que sus franquiciatarios vean en cuanto entren. De ahí decidimos poner en esta parte de aquí, perdón, no se ven aquí los títulos por problemas de la red de aquí, pero aquí hasta arriba tenemos la parte de compras, abajo tenemos la parte de imagen, aquí tenemos los 2 recetarios, uno que es la versión impresa y uno que es la versión capacitación. Esto consideramos que era lo más importante para este cliente con sus franquiciatarios, que era lo que más iba a estar consultando al día a día. Entonces por eso decidimos este espacio. De ahí nos fuimos a la parte de abajo, que es la parte más importante para el franquiciante, que son los resultados de sus unidades. Aquí no pueden ver los títulos, pero aquí es los resultados de su unidad, que dicen de mi unidad, que es de la persona que dio su login.
Después vienen los resultados globales del sistema, donde él puede ver la información que el franquiciante quiera publicar sobre todo el sistema, a cada uno de sus franquiciantes, franquiciatarios. Las visitas misteriosas, en caso de que las tengan, y ellos pueden consultar cómo les fue en esa última visita que les hicieron, ¿no? Qué recomendaciones les dan a partir de esas visitas. Y abajo es un pequeño reporte de la publicidad corporativa que yo hago, para que ellos sepan en qué estoy usando su cuota de publicidad, ¿no? Y sepan cómo se está usando ese dinero. Del otro lado decidimos poner, ahora sí vamos a poner todos los manuales, todo lo que entregábamos impreso o le seguimos entregando impreso, los vamos a dividir. La preapertura, lo que es toda la operación y la parte de capacitación, que es la escuela de capacitación en línea, para que yo pueda estar modificando esos cursos de capacitación y la gente puede estar entrando y tomándolos en el momento que lo quiera. Entonces está la división. Por último, bueno, este pequeño espacio es para mandarle un mensaje al director, ¿no? Cualquier franquiciatario que quiera escribirle es simplemente para mandar mensajes. Aquí algo muy importante a mencionar es el tema de la capacitación. Cuando empiezas a crecer con tu cadena de franquicias, te empiezas a enfrentar al problema de que sí capacitaste al franquiciatario la primera vez, sí lo capacitaste 15 días, pero regresas a la unidad y sí fuiste a otorgarle el servicio de apertura, pero tú regresas a la unidad al mes o a los 2 meses y ya no hay nadie. O sea, no existe nadie de los que tú capacitaste. Y entonces llegas y hay gente extraña, ¿no? Casi, a mí me pongo así nervioso, ¿no? De llegar a una unidad y ver gente extraña que ni conozco operando mi nombre, ¿no? Es decir, gente con mi logotipo afuera, sin uniforme, haciendo las cosas como puedan, y casi me desmayo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Se empieza a complicar también el tema de la capacitación. Y si vemos un manual de lo que nosotros llamamos asesorías operacionales, que es un manual de revisión, en donde dice que el franquiciatario deberá siempre de contar, al revés, no podrá existir personal que no haya cursado el curso de capacitación operando la unidad. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Entonces llegábamos y castigábamos, ¿no? O llegábamos y amonestábamos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la persona de Ensenada que tiene que venir a entrenar a la Ciudad de México? Entonces, ¿qué pasaba? Necesitábamos generar estrategias que nos permitan que este amigo no nos diga, es que se me fueron, no tengo dinero para mandarlos a entrenar, o cuándo es el próximo curso. En lo que eso pasa, nuestro cliente ya fue mal atendido, nuestro producto ya fue mal fabricado y ya fue mal servido. ¿Ok? Entonces generamos estas estrategias para que si el contrato nos dice que este cuate no puede operar la unidad sin capacitación, entonces generemos la herramienta para que este amigo siempre esté a último nivel de capacitación, ¿no? Y entonces es por eso que esta escuela generamos lo que vamos a ver a continuación. Okay. Voy a empezar a mostrar, ¿no? La parte de compras, ¿de qué se trata? La parte de compras se trata de ponerles los proveedores autorizados por nosotros a quienes deben de comprarles, ¿no? En este caso tenemos los corporativos, que son a los que les debemos de comprar, o sea, toda la marca corporativa, y en cada uno de ellos, bueno, vienen los datos generales de ellos,